Aquí les voy a presentar la unidad 5, la continuación de la unidad 5, que es distribución de probabilidad continua. Una variable aleatoria continua, la definición dice, una variable aleatoria x es absolutamente continua si existe una función que verifique que tienda de los reales a los reales positivos, tal que f de x sea igual a la integral que va desde menos infinito a x de una función f de t por diferencial de t. La función f se llama función de densidad de la probabilidad de la variable aleatoria x. La densidad de probabilidad verifica si x es variable aleatoria continua, entonces la función es continua. Si la función f de x es mayor que 0 para todo x, o sea, esa función tiene que ser siempre mayor que 0. Y otra propiedad dice que la integral que va desde menos infinito a más infinito de la función f de x por diferencial de x es igual a 1. Ahora voy a explicar por qué es igual a 1. Si x es la variable aleatoria continua, entonces la probabilidad que ocurra que a y b es igual a la integral que va desde a hasta b, entonces asociamos la probabilidad a la integral o al área encerrada que va desde a hasta b, encerrado bajo una curva. Esa curva que tenemos abajo, que indico con el cursor, se llama campana de Gauss. Es una función simétrica y que si nosotros hallamos la integral de toda esta curva, el resultado será 1. ¿Sí? Ahora, como nosotros nos está pidiendo hallar la probabilidad que va desde menos 1 hasta 1, que va a ser igual a la integral que va desde menos 1 hasta 1 de la función por diferencial de x, nos va a dar el resultado 0,6827. Nosotros no debemos realizar el cálculo integral, sino que esto se realiza utilizando unas tablas que más adelante se les voy a mostrar cómo se utiliza y se les voy a dejar para que la utilicen en el trabajo práctico. Como dije anteriormente, la probabilidad que vaya desde menos infinito hasta infinito sería todo el área encerrada que está aquí debajo. Entonces, esa probabilidad valdría 1. Como le dije anteriormente, la tabla la voy a dejar en el práctico y más adelante ya le voy a enseñar cómo se debe utilizar. Siendo x una variable aleatoria definida anteriormente con una función de densidad f de x, se define la función de distribución x como la función f de x va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Entonces va a ser igual a la integral que va desde menos infinito hasta x de la función f de u por diferencial de u. Un ejemplo que seguro le va a resultar mucho más fácil a ustedes dice hallar la probabilidad de x menor que 2. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hallar es esta probabilidad que está en anaranjado en este caso. ¿Sí? Nosotros vemos que si hallamos la probabilidad de todo este área es 1. Y ahora vemos nosotros que tenemos que hallar la probabilidad de x menor o igual que 2. O sea, nosotros tenemos que hallar este área que se encuentra aquí. Entonces, si hallamos este área, nos va a dar un valor cercano a 1. Nosotros buscamos nuestra tabla, que más adelante la vamos a ver, y me va a dar 0,9772, que va a ser la probabilidad de eso. Como nosotros vemos, acá tenemos
un valor cercano a 1, porque fíjense, la partecita en blanco es la que nosotros no hallamos. Entonces vemos que me va a dar un valor aproximado a 1. Bueno, ahora en el caso de que nosotros tengamos la probabilidad de x menor o igual que menos 1, esa probabilidad directamente nosotros podemos sacar por tabla, que esa probabilidad sería 0,1587. Como nosotros vemos, si nosotros hallamos esta probabilidad, vamos a ver que la parte en blanco es mucho mayor que la parte en anaranjado. O sea que quiere decir que va a ser un valor pequeño y más cercano a 0. Y ese caso solamente también podemos sacarlo directamente por tabla. Pero supongamos ahora que nosotros tenemos que hallar que la probabilidad de x mayor o igual que menos 1, ¿sí? En este caso sería esta probabilidad. Ya no sería la parte E que está marcado con anaranjado, sino tendríamos que hallar nosotros desde menos 1 hasta el infinito positivo. O sea que toda esta partecita en blanco. Eso directamente nosotros no podemos hallar por tabla, sino que tenemos que decir, si nosotros sabemos que toda esta campana vale 1 y nosotros sabemos o podemos hallar directamente la probabilidad de x menor o igual que menos 1 por tabla, que es lo que hallamos anteriormente, entonces hacemos a 1 le restamos esa probabilidad, que la podemos sacar directamente por tabla. Entonces en este caso nos va a quedar 1 menos 0,1587. El resultado de todo eso sería el área que está en blanco ahora. Fíjense chicos que el signo es diferente en este caso. En este caso dice que la probabilidad de x es menor o igual que menos 1. Y en este caso dice que la probabilidad de x es mayor o igual que menos 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hallar cuando decimos x, la probabilidad de x que es mayor o igual que menos 1, estamos queriendo hallar la parte que está aquí en blanco. Distribución normal de probabilidades, campana de Gauss. Sea x una variable aleatoria continua, se dice que x sigue una distribución normal de la probabilidad de media mu y desviación típica sigma. Entonces nosotros ¿qué podemos decir? Que nuestra variable aleatoria x sigue una distribución normal de probabilidad de media mu y la desviación típica sigma. Si la función de densidad de probabilidad es esta, que se encuentra acá, con sigma mayor que 0, cuando nosotros hallamos la probabilidad de x menor o igual que un valor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como expliqué anteriormente, estamos hallando la integral que va desde menos infinito hasta ese valor a. Como anteriormente, esta es la formulita de la campana, nosotros tendríamos que integrar esa fórmula. Pero para hacer estos cálculos nosotros ya tenemos una tabla que nos va a dar los distintos valores según los valores que nosotros queremos hallar. Bueno, distribución normal tipificada o reducida. Si x es una variable aleatoria continua, se dice que la variable x que tiene distribución normal con mu igual a 0 y sigma igual a 1, si su función de densidad es la siguiente que nosotros tenemos aquí, esta que va a ser un caso particular de la distribución normal donde su media y su media va a ser igual a 0 y su desviación va a ser igual a 1. Si nosotros tenemos que hallar la integral de esta función, sería bastante complejo hallar esta integral. Entonces nosotros, para reducir los cálculos, ya tenemos una tabla armada
o tabulada para calcular las probabilidades donde X es menor o igual que un valor A. Nosotros, cuando tenemos la probabilidad de X menor que A, se utiliza la tabla directamente, ¿sí? Porque nosotros estamos queriendo hallar esta partecita donde está marcada con azul. Y cuando nosotros tenemos la probabilidad de X mayor o igual que A, no se utiliza directamente la tabla. Bueno, le voy a mostrar cómo se utiliza la tabla directamente. Ahora, nosotros si tenemos una probabilidad de X menor o igual que 0,35, nosotros tenemos que buscar en esta columna el valor de la parte entera y el primer decimal. Y aquí, en esta fila, nosotros vamos a tener los valores del segundo decimal. Por ejemplo, nosotros tenemos que hallar la probabilidad de que X es menor o igual que 0,35. Buscamos en este caso el 0,3 y ya lo identificamos. Los tenemos aquí. Si miro aquí, va a ser la probabilidad de 0,30. Si miro acá, va a ser la probabilidad de 0,31. Si miro acá, va a ser la probabilidad de 0,32. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestra probabilidad que era 0,35. Entonces, nosotros ya tenemos este valor que va a ser 0,6368. Esa sería la probabilidad de X menor o igual que 0,35. Nosotros, si queremos, podemos pasarlo a porcentaje. Multiplicando este número decimal por 100 me dará el porcentaje del área o de la probabilidad, que en este caso sería 63,68%. Luego, otro caso, la probabilidad de que X sea menor o igual que 1,37, voy a buscar en mi columna el valor 1,3. Una vez que lo identifiqué al valor 1,3, tendría que buscar el valor 0,07 y me voy desplazando hacia la derecha hasta poder encontrar el valor 0,07. Entonces yo tendría que este valor sería la probabilidad de 1,37. Ese valor 0,9147 sería la probabilidad de X menor o igual que 1,37. Si nosotros multiplicamos por 100, nos dará el valor en porcentaje. Esto, cuando utilizamos la tabla, se utiliza directamente siempre cuando mu es igual a 0 y sigma es igual a 1.